Continuamos y hoy tenemos en el plató a nuestro endocrino, el doctor Ricardo Chamorro. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, María José. Bueno, el veranito se has sentado bien, sigues delgado, moreno, bueno, cuidas tu alimentación, que eso es muy importante, porque hay que predicar con el ejemplo, además. La alimentación, el ejercicio y cuidarse en todos los aspectos. ¿Conoces la dieta mediterránea? He oído algo. Algo, de ella, ¿no? Algo de ella. Algo. Lleva un poco de grasas, pero grasas buenas la dieta mediterránea. La grasa mejor. La Aceite mejor. de oliva virgen extra. Cada día hay que tomar nuestra dosis diaria que... ¿Cuánto puede ser aproximadamente? 3 o 4 cucharadas soperas, ¿Sí? Está bien. Ajá, está bien, repartidas en diferentes comidas, ensalada. Yo lo tomo con el pan en crudo. La grasa también que viene en los frutos secos es muy interesante. También. Es que vamos a hablar hoy de grasas, pero no de esas grasas, de grasas que no son tan buenas y que tienen que ver, que esto yo ya no sé por dónde me pillas, con el tema de las hormonas sexuales, ¿no? Pues sí. ¿Qué relación hay? Es que no lo he entendido bien. Mira, la grasa, el tejido adiposo, el adipocito, parecía un tejido que era inerte, que solamente acumulaba grasas, ¿no? Y ahora ya estamos hablando de que es un tejido casi una glándula hormonal, ¿eh? ¿Cuándo se inicia el estudio de las hormonas desde el adipocito? Pues fue hace unos años, en el siglo pasado, pero no hace muchos años, donde se investigó una serie de ratones obesos, que se llamaba OB, que se les inyectaba una sustancia y adelgazaban. Eso supuso una enorme trascendencia desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista científico popular, porque se decía que se había curado la obesidad. En realidad lo que se había curado es a los ratones obesos OB, que le faltaba una hormona que se fabricaba en el tejido adiposo, se llama leptina. Y a partir de ese estudio se empezó a ver que el tejido adiposo no era solamente un tejido inerte, sino que era capaz de producir mucha cantidad de hormonas. ¿Qué ocurría con la leptina? Pues mira, la primera manifestación de la relación leptina-hormonas sexuales, o de tejido adiposo hormonas sexuales, vino con el cuadro de trastornos de comportamiento alimentario. En chicas y chicos, sobre todo que tenían baja cantidad de grasa y tenían bajos niveles de leptina. La leptina tenía efectos a nivel de las glándulas hipofisarias e hipotalámicas y disminuían la producción de hormonas sexuales. De tal forma que las chicas anoréxicas, uno de los elementos claves en su diagnóstico y en su pronóstico es la falta de reglas, por falta de grasa. O sea que la grasa podía tener influencia sobre la producción de hormonas sexuales. Es decir, ¿a más grasa, más hormonas sexuales? No exactamente. No. A más grasa, más leptina. Más leptina. Y la leptina, que puede tener influencia sobre la producción hormonal hipofisaria, porque tiene un efecto sobre gonadotropinas, podía provocar, cuando hay ausencia de leptina, ausencia de reglas. Eso es un tema. Pero luego se vio que las grasas, depende de dónde están localizadas, si eres hombre o mujer, podían tener efectos sobre hormonas sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Pues porque de alguna forma en el estudio, en la evolución bíblica, que el hombre da la costilla a la mujer, la costilla de Adán, se plantea que efectivamente tanto las hormonas de glándulas suprarrenales como las hormonas que se fabrican en el tejido adiposo, o que tienen influencia el tejido adiposo, mejor dicho, pues tiene que ver que hay un efecto de hormona masculina que pasa a hormona femenina. Y en ese sentido hay una enzima que se llama aromatasa, que hace que la testosterona se evolucione a estrógenos, que son hormonas femeninas. Wow. O sea que se puede decir... Estoy todo sintetizando todo esto, Así que se puede decir que hay en determinadas zonas, sobre todo en grasas de tipo glúteo femoral, que te acuerdas que hablábamos muchas veces de la localización de la grasa, claro, ¿no? que las mujeres suelen localizar más la grasa en la zona de las cartucheras, Bien, del pues culete, ahí hay más estrógenos.
Estrógenos. Porque hay más, que la testosterona se fabrica, va a producción Eso de quiere estrógenos. decir que al haber más grasa localizada en esa zona, hay más hormonas sexuales Femeninas. femeninas. Entonces, esas hormonas sexuales femeninas pueden tener efecto, por ejemplo, en la producción de un tejido adiposo menos agresivo. El estrógeno en la mujer protege de enfermedad cardiovascular. Hemos Entonces, hablado muchas veces no es de bueno. que la menopausia es una época donde la mujer que pierde estrógenos tiene más riesgo cardiovascular. Y esa deficiencia de estrógenos, que hace que la grasa se localice más en la parte inferior del cuerpo, si hay ausencia de estrógenos, aumenta la grasa a nivel abdominal. O sea que la grasa de tejido abdominal, la grasa visceral, es una grasa más masculina que femenina. Y cuando hay una menopausia, la grasa que hay en la mujer se localiza más en el abdomen y es una grasa más peligrosa desde el punto de vista cardiovascular. Ahí hay un efecto de género, digamos, sobre la localización y la distribución de la grasa con respecto a las hormonas sexuales. Y es verdad, porque muchas mujeres, cuando entran en la época de menopausia, notan que el abdomen le crece muchísimo. Exactamente. Bueno, pues si yo nunca he tenido barriga y de repente, tal. ¿Por Sí. qué? Porque hay deficiencia estrogénica. O sea, las chicas con los estrógenos son capaces de provocar una eficiencia, digamos, energética, con menos riesgo cardiovascular y con una distribución de la grasa aumentada en zona inferior del cuerpo. Y yo una pregunta. ¿Y el hombre? Chicos. ¿Y los chicos? Los ¿Qué pasa chicos, con por los chicos? ejemplo, Los aquí chicos- mis chicos, que No, están todos bueno, delgadísimos. los chicos pasa una cosa, fíjate qué cosas, y es que los chicos cuando llegan a un síndrome plurimetabólico disminuye el nivel de testosterona. No tienen tantas ganas de... O sea que la obesidad abdominal, que tiene riesgo cardiovascular, tanto en el hombre como en la mujer, en el hombre, por una serie de elementos también enzimáticos, condiciona unos niveles más bajos de testosterona. Es decir, que tienen O sea que hay menos apetito sexual, menos apetito. menos producción de hormonas sexuales, incluso se ha hablado de fertilidad, de disfunción eréctil y síndrome metabólico. O sea que hay una situación en la cual el hombre, con la obesidad abdominal, tiene que tener cuidado también porque puede condicionar un efecto negativo sobre su sexualidad. Oye, habrá muchos gorditos que me estén viendo ahora y digan, no. ¿No le Yo ocurre? no. No, claro, no, seguro. No a todos. Pero no, quiero decirte, lo cual no quiere decir que si tú adelgazas no vas a mejorar en ese campo. Claro, es que mejoras en ese campo. También mejoras en ese Es campo. decir, no es que no tengas nada de gana, pero si adelgazas vas a mejorar y eso Es muy importante. es importante. Muy importante. Me imagino que eso lo habrás explicado muchas veces en la consulta. Has intentado también a las mujeres que con menopausia empiezan a localizar la grasa en el abdomen. ¿Cómo perder esa grasita? Pues mira, lo primero que hay que plantear a la persona que viene a controlar el peso es dónde está localizada la grasa, qué repercusiones metabólicas tiene. Tú ten en cuenta que yo soy endocrino, no Vittorio y Luquino. Eso me ha encantado. Pues es que eso es muy importante porque mucha gente viene a la consulta con la idea de perder peso y le digo, oye, yo no sé lo que quieres, pero tú tienes una situación extraordinaria para mí. Tienes un índice de masa corporal normal, no tienes riesgo cardiometabólico, etcétera. Y hay otras personas que a lo mejor no tienen obesidad, tienen sobrepeso, pero por la localización de la grasa, por el riesgo cardiometabólico que tienen, porque tienen diabetes, porque tienen hipertensión, porque han ganado peso de forma brusca, porque tienen en periodo menopausia, que tienes que decir, hay que hacer un balance negativo, porque Claro. tú te planteas, ¿cuál es el control de peso? Pues el balance negativo, hay que hacer más gasto y menos ingreso, es así de claro. Más gasto y menos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vivimos en un mundo, desde mi punto de vista, donde el número de dietas se multiplica por 500.000. Y entonces a mí las dietas, la palabra dieta no me termina de convencer. No me gusta la palabra dieta, me gusta más enseñar a comer, ¿eh? Sí, ya sé que hay muchas dietas que son muy brillantes y muy eficaces a corto plazo, pero el problema de control de peso no es a corto plazo. El problema de control de peso es a largo plazo. El control de peso no es
como en un diabético que yo le pongo insulina y te bajo la glucosa, sino que no te puedes quitar la insulina, la tienes que tomar para siempre. Pues digamos, lo que tenemos que transmitir a las personas que quieren controlar el peso, que es la preocupación, es que tienen que estar preocupadas por su control de peso y tenemos que hacer manejarlas en un contexto, que eso es lo que yo intento en la clínica donde estoy, intentar decirles que tienen que ser algo permanente. Y más gasto, porque claro, las mujeres, sobre todo, hablo de lo que conozco, cuando llegan a cierta edad, la menopausia empieza a entrar cuando ya tus hijos se han ido de casa, ya no, a veces te has dedicado toda la vida a trabajar y dejas de trabajar, por lo tanto ya simplemente el hecho de ir a andar al trabajo, del ajetreo de ir a hacer la compra rápido que llego, a hacer la comida, no lo tienes. Y luego además también la mujer ya la menopausia, menos. sí, a ti que siempre, yo creo que a ti el tema de la mujer te ha interesado mucho, no sé por qué. No sé, será porque algo de mujer tengo, ¿no? Porque eres mujer, yo creo. Algo, ¿no? Yo creo que eres Parece mujer. que soy, ¿no? Yo creo que eres mujer. Creo. Entonces, yo pienso que realmente la menopausia también condiciona, aparte de una distribución de la grasa distinta, componentes de tipo emocional, digamos eso que tú has dicho. Parece como si nos hubiéramos abandonado, cosa que no es así. Incluso, como hay un cambio de hormonas sexuales, la mujer en el campo se hace un poquito más testosterónica, o sea, hay más hormonas, disminución digamos, de los estrógenos con respecto a la testosterona, ¿no? Y tiene un poquito más de apetito sexual que antes, no pierde su apetito sexual, ni hablar, ¿entiendes? Pues eso hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Sentiros guapas y ir a cuidaros, a caminar. La mujer tiene que pensar que la menopausia no es una época mala, es una época distinta. Entonces, yo eso que tú me dices que hago yo en la Clínica del Río, pues tratar de decir a las mujeres que sean mujeres más después de la menopausia que antes de la menopausia. Y más activas. Más oportunidades que en la vida van a tener. Y activas en todo, que no digan ya yo me empiecen con los achaques, no puedo hacer nada, no puedo ir a andar, no puedo hacer deporte, no, porque ahora es cuando más tiempo más pueden, oportunidad tienes. Y más tiempo tienen y todo. Así que es una época extraordinariamente interesante. Y en el hombre es verdad que puede ocurrir que tengan una obesidad, como hemos dicho, donde disminuya su apetencia sexual, porque hay también un imbalance negativo, testosterona, estrógenos, ha perdido también actividad sexual el testículo, y esa disminución de hormonas sexuales masculinas condiciona también una menor apetencia y tal, y perder peso les va a ayudar también a mejorar su apetito sexual. Ricardo, lo mejor es pasar por tu consulta Clínica del Río, tanto en Estepona como en San Pedro. Allí estoy. Y cada uno y cada una tiene un diagnóstico diferente. Y sobre todo, digamos que el objetivo es controlar el peso, sobre todo porque el peso tiene efectos, como hemos visto, sobre las hormonas sexuales, y no hemos hablado nada sobre el riesgo cardiometabólico, diabetes, hipertensión, lípidos... Eso ya lo hemos hablado tantas veces. Sí, pero es que... Hay que repetirlo. Lo que pasa es que no sé si hay una... A lo mejor que tú dices, ¿tú quieres hablar de una dieta? Digo, no sé qué dieta debemos hablar, no sé, has hablado al principio de... De esa, de la mediterránea era. Puede ser. De esa. Ricardo, gracias por acompañarnos, como siempre un placer tenerte. Empezamos la temporada y contamos contigo también esta temporada. Encantado, ¿no? de estar contigo permanentemente. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa muy corta, un placer que me digas esas cosas, aquí mi invitado. Publicidad y volvemos.